Bien, la semana pasada estuvimos hablando de la historia de la Torá oral, ¿verdad? Estuvimos hablando los conceptos de Torá Shebitav, la Torá escrita, que fue entregada en el monte Sinaí, en un evento que se conoce en hebreo como Matán Torá, entrega de la Torá. Matán significa entrega gratuita, por eso es que tradicionalmente también también se puede traducir como regalo en hebreo. O sea, que también Moshe recibió, además de la Torá que entregó de manera escrita, recibió de Hashem las explicaciones de los mandamientos que estaban escritos en ese documento que Hashem le entregó. Y esas explicaciones de manera oral se conoce como la Torá oral, Torá Shebeal Peh. Torá Shebeal Peh significa que ha pasado de boca en boca. Peh es la palabra para boca. Entonces, pues tenemos varios términos y conceptos que nos aluden a una transmisión oral. Por ejemplo, el concepto mesora, que probablemente también lo he escuchado. El concepto mesora significa, como dijimos en la clase anterior, transmitido, ¿verdad? Handed down, transmitido, ¿verdad? Como de una generación a otra. Por eso es que un ejemplo de la Torá escrita, de la Torá oral, perdón. Cuando usted abre, el Sefer Torá, usted se da cuenta que el Sefer Torá en su original no tiene ninguna puntuación vocal. ¿Cómo usted sabe que la primera palabra que dice Bereshit se pronuncia Bereshit y no se pronuncia Barashat? Porque a través de las explicaciones orales del pueblo hebreo de cómo pronunciar cada letra y cada palabra, pues entonces se sabe la pronunciación de cada sílaba con sus vocales correspondientes. Todo eso fue transmitido oralmente. Por eso es que usted no ve en el Sefer Torah ninguna puntuación vocal. Luego, con el tiempo, los doctores de la Torá, los doctores de la ley que se encargaban de hacer las copias de los Sefer Torah, pusieron por escrito todas esas formas de pronunciar cada palabra y cada sílaba en lo que se conoce como los nikudim, ¿verdad? Las puntuaciones vocales. Y hubieron unas generaciones de jajamín, de sabios, ¿verdad? Que se encargaron de esas copias, ¿verdad? De los Sefer Torah y explicar, ¿verdad? Lo que se conoce como, por ejemplo, uno de los códigos como el texto masorético, ¿verdad? Que tiene que ver con mesora, pues tenía las explicaciones de todas las puntuaciones vocales. Todas esas explicaciones se pusieron por escrito por ellos, pero también son otro ejemplo de las explicaciones orales que vinieron del monte Sinaí. Bien, quería dar un pequeño resumen, ¿verdad? Un pequeño preámbulo. Denme un segundito porque para darle... Bien, y ahí tenemos, ¿verdad? Una pequeña síntesis de cómo eran las explicaciones orales de la Torá, lo que se conoce como la Torá Shebeal Peh, que fue lo que estudiamos la semana pasada en mucho más detalle y está en la grabación, que lo pueden escuchar y repasar. Bien, como estamos repasando desde el principio fundamentos de la Torá y fundamentos de la fe judía, voy ahora a leer otros conceptos, ¿verdad? Que tocamos un poco en la semana, en el Shabbat, ¿verdad? Lo que mencionamos, lo que significa como pardes. Pardes es una palabra aramea que
traducida al español, significa jardín, pardes. Pero es un acrónimo que se utiliza para Pashat, Remesh, Drash y Sot, ¿verdad? Que fue lo que explicamos en el Shabbat. Pashat es el sentido literal de la Torá. Remesh son los mensajes implícitos que hay en la Torá. Drash son mensajes a través que se buscan en la Torá a través de lo que se conoce en español como exégesis. Y Sot son mensajes ocultos que hay en la Torá. Que los más estudiosos, los más entendidos, pues adquieren ese conocimiento. Bien, vamos a hablar de un concepto que se llama santificación del nombre de Hashem, en hebreo Kiddush Hashem. Todos los israelitas, literalmente la casa de Israel, tienen el deber de santificar el gran nombre de Hashem como está escrito. Yo debo ser santificado en medio de los israelitas. Vaikra 22:32. Y están advertidos de no profanarlo como expone. No profanen mi santo nombre. Vaikra 22:32. ¿Cómo es ello? Cuando se presenta un gentil que obliga a un israelita a transgredir alguno de los preceptos mencionados en la Torá bajo amenaza de muerte, que transgreda para evitar que lo maten, como expone acerca de los preceptos, los cuales una persona debe cumplir y vivir con ellos. Vivir por ellos y no morir por ellos. Talmud, Yomá 85b y Vaikra 18:5. Y el que decida morir para evitar cometer la transgresión será responsable y deberá rendir cuentas a Hashem por su vida malograda. O sea que si una persona lo quiere obligar, hay unos casos, ¿verdad?, de Kiddush Hashem, que la persona debe, que lo obligan a transgredir un precepto, pues la persona transgrede el precepto para proteger su vida. Pero hay unos casos en que la persona no debe transgredir el precepto y debe preferir la muerte, que son unos casos bien particulares, ¿ok? Que no vamos a entrar en detalle ahora. Más adelante. ¿En qué casos corresponde dicha norma? Bueno, aquí elabora un poco. Y preferir la vida a la transgresión en todos los preceptos, excepto la prohibición de abodá zará, de idolatría, relaciones íntimas prohibidas y asesinato. Respecto a estas tres transgresiones, se dice que transgrede o te mato, que no transgreda aunque lo maten. O sea que en esos tres casos, ¿verdad? No voy a entrar en detalle de los tres casos porque cada caso tiene también sus situaciones especiales. Pero solamente por esos tres preceptos la persona debe preferir la muerte antes de cometer esos tres pecados, que son idolatría, relaciones sexuales prohibidas y asesinatos. Que te digan, mira, mate a esa persona. Y relaciones sexuales prohibidas e idolatría. Bien. ¿En qué casos corresponde dicha norma? Voy a mencionar unos ejemplos aquí, ¿verdad? Que son importantes. ¿En qué casos corresponde dicha norma? A pesar de que, ¿verdad? No se escucha bien. Perdón, no se escucha bien. Ahora. No se escucha bien. La conexión está un poco. Deme un segundito. ¿Se escucha bien ahora? Hello. Ahora sí. Bien.
Ok. Dice, cuando un gentil busca su propio provecho, por ejemplo, si obliga al israelita a construir una casa en Shabbat, cocinarle, pero si su finalidad es provocar que transgreda los preceptos, entonces si está solo y no hay 10 israelitas presentes, debe cometer la transgresión para evitar morir. Pero si lo obligan a cometer una transgresión ante 10 israelitas, que no transgreda, aunque lo maten, incluso si el gentil exige que transgreda solo uno del resto de los preceptos. Con esto yo lo que quiero traer a colación es que cuando la persona está, un pecado es transgresión, un pecado de acuerdo a la Torá es transgresión a un precepto de la Torá. Para que ese precepto de la Torá, ¿verdad? Sea enjuiciado, ¿verdad? Pues ahí usted ve que si lo hace en privado, pues es una perspectiva, y si lo hace en público es otra perspectiva. Si la persona lo hace en público, pero para que lo haga en público tienen que haberlo visto 10 personas simultáneamente. Pero que no cometa el pecado. Eso es lo que se come, lo que se denomina que la persona adrede está cometiendo un pecado. Bien, continuamos. Quien transgrede voluntariamente, sin ser forzado, alguno de los preceptos expuestos en la Torá, desdeñosamente, tan solo para despertar su ira, profana el nombre de Hashem. Por ello, la Torá expone sobre los juramentos en falso, pues así profanas el nombre de tu Elohim. Yo soy Hashem. Vaikra 19:12. En caso de que cometa una transgresión en presencia de 10 israelitas, profana el nombre de Hashem públicamente. De igual modo, quien se aleja de una transgresión o haga un precepto sin ningún interés externo, ni por temor, ni por miedo, ni por procura de honores, sino tan solo en aras del Creador, y se abstuvo como Yosef se abstuvo, esa persona santifica en grande manera el nombre de Hashem. De la misma forma, si usted comete un pecado en público y usted sabe que lo van a ver, pero usted está profanando el nombre de Hashem. De la misma forma, si usted se abstiene de cometer un pecado como hizo José con la esposa de Potifar, usted está santificando el nombre de Hashem en público y también en privado, porque esa situación fue en privado. La persona, siempre está el dicho, ¿verdad? Que el íntegro, la persona íntegra, es la persona que cuando está en privado decide hacer lo correcto. Esa es la persona íntegra. Porque en público tiene mérito, ¿verdad? Tiene mérito. Pero cuando usted lo hace en privado, usted sabe en su corazón que usted lo hace para servir al Todopoderoso. Bien, en cuanto al nombre sagrado, ¿verdad? Como ustedes saben, nosotros no pronunciamos en el judaísmo, está prohibido pronunciar el nombre de las 4 letras explícitamente en el judaísmo. El segundo mandamiento dice, no tomarás el nombre de Hashem tu Elohim en vano, porque Hashem no absolverá al pecador. Ese es el único mandamiento en la Torá que Hashem dice que no va a absolver.